Hanukkah Sameach. En Hanukkah no se dice Hag Sameach. ¿Por qué no se dice Hag Sameach? ¿Por qué se dice Hanukkah Sameach y no Hag Sameach? ¿Qué se dice Haxamea? No, no se dice Hag Sameach. ¿Por qué no? Porque Hag se dice solamente en las tres fiestas de peregrinación, Shalosh Regalim, Pesach, Shavuot y Shavuot y Sukkot. Sukkot, que iban al templo y hacían un corbán, un sacrificio que se llama sacrificio de Hagigah. Entonces, ese sacrificio de Hagigah solamente se hacía en estas tres fiestas, pues se decía Hag Sameach, que hizo ese sacrificio, Hag Sameach. Como en hebreo, la aguja del reloj se llama Mejogim, el minutero, el secundero, todo eso se llama Mejogim, porque te marcan un tiempo especial. Te dicen, este es la hora, el minuto, etcétera. Entonces, igual, Hag venía a ser decir tres tiempos en el año, que eran las tres fiestas de peregrinación, Pesach, Shavuot y Sukkot. Ahora, eh, Hanukkah. ¿Qué quiere decir Hanukkah? La palabra Hanukkah quiere decir inauguración, porque se inauguró el templo después de la profanación que hubo de los griegos, etc. Terminó la profanación y también Hanukkah, ¿de qué viene? También la palabra Hinuch Hei, educación de Hashem, quiere decir que la educación de la Torah pudo más que la educación griega. También Hanukkah quiere decir Hanu Hav Hei, quiere decir se estacionaron, se pararon, todo paró en el 25, Hav Hei vale 25 de Kislev, se paró todo. Ahora, era un momento donde la tecnología del momento, del tiempo, de la época, donde venía una potencia mundial, y esa potencia mundial ocupó casi todo el mundo, Grecia, con sus matemáticas, su, con todo su conocimiento, etcétera. Y entonces, ellos no querían destruir a ningún pueblo, ellos lo que querían que todos los pueblos sean como ellos, transculturizarlos, quiere decir, ustedes tienen que tomar mi cultura. Entonces empezaron, mira, lo que haga el pueblo de Israel tiene que ser con lógica. Cosas sin lógica no tienen que hacer. Tiene que hacer todo con lógica. El mundo tiene que ser según la lógica, como me parece bien. Si es ilógico, ¿para qué lo van a hacer? Por la prueba que el pueblo de Israel ya está, el único pueblo, todas esas civilizaciones ya se fueron y el pueblo de Israel todavía existe, porque es antilógico. Que si fuera según la lógica, no existiera. Ahora, primero está hay un mismor, un cántico de Teilim de Hanukkah. ¿Cuál es? Lo decimos todos los días. ¿Cómo dice el mismor de Hanukkah? ¿Cómo dice? Mor Shir Hanukkah Tabay de David. Ah, dice Mismor Shir Hanukkah Abayit le David. Pero la Bayit no era de David. La casa, el Bet HaMikdash no lo construyó David. ¿Por qué dice Abayit le David? Porque el rey David, él él sabía que Dios le dijo, mira, tú no puedes construir el templo porque tus manos están llenas de sangre, tú tuviste mucho la guerra. Tu hijo Salomón va a vivir en paz, va a haber una paz política, una paz, eso, y él va a tener tiempo y va a poder construir el templo. Pero el rey David, así todo, fue el precursor del templo, porque él dijo, mira, mientras Dios no tiene casa, yo voy a vivir en un palacio, yo no voy a vivir en un palacio. Entonces, ¿qué hizo? Vivió en una carpa, una casa normal como cualquier persona, ahorró todo lo que son banquetes reales, etcétera, y comía como cualquier persona, y todo ese dinero lo invirtió en comprar los materiales y guardar los materiales para cuando viniera su hijo, el rey Salomón, ya tuviera todo listo.
Por eso el mérito se le da a quién? A David. Ahora, en Mismor Shir Hanukat, a Bait de David están las prohibiciones, los problemas que pusieron los griegos al pueblo de Israel, que no eran según la lógica. ¿Cuál fueron? Mismor, la inicial de Mismor, ¿cuál es? Mem, la milá. Prohibieron la milá. Y no sé, pues, porque eso es ilógico, no tiene lógica. La segunda, Mismor Shir, el Shabbat. ¿Para qué van a cumplir el Shabbat? No prender esto, no hacer eso. Eso es ilógico. Hay que quitarlo. Mismor Shir Hanukat, la Het, el Jodesh. Quitaron el Rosh Jodesh. ¿Para qué vas a ver los meses? ¿Para qué? Hay un calendario para todo el mundo que sea igual y listo. Entonces no hay problema. Si quitamos el Milá, quitamos el Shabbat y quitamos el Jodesh, todo lo que es lógico, y que justamente si unimos esas tres palabras, esas tres letras, y le ponemos en la inicial del nombre de Dios, que es la Yot, ¿qué palabra me da? El Mesías, justamente, Mismor, Shir, Hanukkah, le pongo la Yot del primer letra del nombre de Hashem, me da Mashiach, el Mesías. Quiere decir que ellos lo que querían era que el pueblo de Israel perdiera su identidad y que después se unieran al pueblo griego y listo, todos somos iguales. Ahora, si nos quitaban el Milá, entonces ya se quitó la identidad judía, el pacto con Abraham vino. Si quitaba el Shabbat, más que el pueblo de Israel cuidó el Shabbat cuidó al pueblo de Israel. Entonces no va a haber protección para el pueblo de Israel. Y si le quita el mes, ya no va a saber los jodes, cómo hacer calendario, no va a saber cuándo son las fiestas, cómo servir a Dios, cómo celebrar las cosas, etc. Entonces se pide la identidad. Entonces esa es la función. Pero la gente no se dio cuenta, el pueblo no se dio cuenta, ni los sabios se dieron cuenta. Poco a poco se iba perdiendo la identidad. Hasta que vino una sola familia, que era Cohen Gadol. Era el sumo sacerdote, el único que se dio cuenta con su familia. ¿Cómo se llamaba? Matitiao. Matitiao y sus hijos. Este Matitiao, este Matitiao era Cohen. Sabemos que los Cohen no pueden ir para el cementerio. No puede estar, no pueden guerrear tampoco porque no pueden estar al lado de uno, no pueden guerrear tampoco. Entonces, ¿cómo hacían estos Kohanim? Hay una frase que dice, Et la hazot la Shem eferu torateja. Cuando no hay una persona que pueda hacer algo, uno tiene que salir a luchar, porque si se queda con la mano, no lo ve sentado, pierde. Entonces, ellos formaron una guerrilla, y esa guerrilla pudo expulsar a la potencia del entonces que eran los griegos, que eran los cristianos. Entonces, eso fue una victoria que eran pocos contra muchos, gente pura contra gente impura, buenos contra malos. Entonces sabemos que los malos son más peligrosos que los buenos. ¿Por qué? Porque los malos no escatiman esfuerzos para lograr su misión. En cambio, el bueno tiene algo de ética. Va a decir, bueno, si hago esto, no está bien, no puedo hacer así, sería un peligro así o sería un peligro así. Entonces empieza a tomar consideraciones, pero el malo no le para nada. El malo lo que le importa su finalidad. No importa cómo yo lo voy a conseguir, lo importante es que lo consiga. El malo tira la piedra y esconde la mano. También. Entonces no, entonces eso también es una especie de milagro también. Nosotros le Pero vamos a entonces poner- eso es lo que está pasando hoy en día también. Lo mismo, el mundo no cambia, lo que cambia La son los misma cosa. personajes. El mundo no cambia, la gente persigue lo mismo, lo que cambia son los personajes y el tiempo. Ahora, entonces lucharon cuando llegaron al templo que encontraron todo impurificado y encontraron una jarra de aceite para encender la menorá.
¿Qué es la menorá? El candelabro, ¿verdad? ¿Qué representa ese candelabro? La luz de la persona, la luz interna de la persona. ¿Por qué? Por eso, Mismor Shir Hanukata Bait le David en Shachrit, decimos todos los días, después que viene, Lamnatseach Binginot Mismor Shir, que es el encendido de la menorá. Lamnatseach tiene 7 versículos. Y después viene Baruch Sheamar, que creó el Dios, que es la luz primigenia, la luz de la creación. Entonces, la menorá que representa la misma persona, la luz interna de la persona. ¿Cómo se escribe menorá? Mem, Nun, Vav, Resh, Hei. Entonces, en los extremos tengo Mem y Hei. Mem y Hei, Mem vale 40, Hei vale 5. 40 más 5, ¿cuánto me da? 45. 45, igual que el valor numérico de la palabra Adam, persona. Y Adam, no importa si es hombre y mujer, se llama Adam, porque no hay Adamim, no hay Adamot, no hay Adam es masculino y femenino. Y no tiene plural y no tiene plural tampoco. Entonces, Adam es la persona, el cuerpo de la persona. Dentro, ¿qué hay? Nun, Vav, Resh. Agarramos los otros dos extremos, es Nun, Resh. ¿Qué es Nun, Resh? ¿Qué palabra me da? Ner. Ner. ¿Qué es lo que estamos aprendiendo todos los días? Nerot. Ner. ¿Qué es Ner? Dice Rabbi Shimon Bar Yochai. Ner quiere decir, Nun es el nefesh de la persona y Resh es el ruach, el espíritu de la persona. El aliento de la persona es el ruach, el espíritu, con lo que yo estoy hablando, con lo que estamos respirando, etcétera. Y Nun es el nefesh, la parte física espiritual de la persona. Entonces ya tenemos el cuerpo, que es el memhei que está por fuera, Nun Resh, y ahora que tenemos adentro, la Vav. En medio, ¿qué es la Vav en hebreo? Una conectora, ¿verdad? La Vav conecta, la Vav es I en hebreo. I, agregar algo, I. Esto y lo otro. Entonces, la Vav también vale 6, que son los 6 tratados de Shisha, Hamiyodea, Shisha, Ani, Shisha, Sidre, Mishnah, Hamisha, Humshetor. Entonces, quiere decir, las 6 son la Torah o lo que se estudia de Torah que nos une. Entonces, quiere decir, la persona, que la menorá, que luz saca la menorá, cada uno de nosotros somos una menorá. Entonces la mem y la he el cuerpo, la nu y la resh es el alma y el espíritu, y la vav es la conexión, lo que nosotros hacemos para conectarnos con Dios. Y ahora la llama que ponemos arriba, que son la llama es infinita como el alma, porque yo agarro una luz, una llama de cualquier vela, y con esa llama yo puedo prender 200 velas y no afecta la primera vela. ¿Verdad que no me afecta? Y de esa vela que yo prendí, yo puedo prender 200 velas más y no me afecta la primera. Lo que se está consumiendo es la vela, pero la llama es eterna. Es como el cuerpo se consume, pero la llama es eterna. La llama sigue por siempre, ese es el alma. Así funciona la menorá. Así funciona. Ahora, ¿por qué Hanukkah? Porque el milagro fue con la menorá que duró 8 días encendida hasta que consiguieron hacer más aceite. ¿Qué es aceite? ¿Cómo se dice aceite en hebreo? Shemen. Que son las mismas letras de la palabra neshama, que es el alma. Shemen Hei, Neshama, que la misma, entonces nuestra alma está en esa luz, esa Shemen, ¿sí? La luz, y como explicamos, la luz es eterna porque nunca se acaba esa llama nunca se acaba. Ahora, entonces tuvieron que encontrar, ahora el milagro, ¿cuántos días fue el milagro? No, el milagro fue 7, porque había para un día no fue milagro. No sé, Había para un día. Ahora, ¿cuánto era el jarrito que encontraron? ¿De qué tamaño era el jarrito? chiquito. No, tenía 19 litros, como un cuñete. Una jarrita pequeña. No, era un cuñete. ¿Qué? Era un cuñete, 20 litros. Puñeta. Ah, puñeta.
Claro, es 20 litros. A mí siempre me ¿Cómo dijeron, va a prender la menorá con una jarrita? No existe. a mí me dijeron Siempre, siempre a mí también me dijeron eso de a mí chiquito. te dijeron muchas cosas, A mí pero me dijeron también muchas cosas. Pero así está escrito en la Gemara. La cantidad sale como de 18 a 20 litros. Entonces, era lo que encontraron y con eso fueron. ¿Qué pasa? Unos dicen que prendieron todo y duró 8 días. Otros dicen que fueron pusiendo cada vez y duraba, pero lo cierto que era el tiempo que necesitaban justo hasta que trajeran de Bet Shean, tenían que viajar a Bet Shean en Israel, hasta que producían de las aceitunas otra vez. Y eso, porque ese aceite, ¿de cuál era ese aceite? Del huesito, de la semilla de la aceituna, se exprimía y en la primera gotita era para el Sahara, el resto para otras labores, para cocinar, para otras labores del templo, etc. La primera gotica, solamente primera gotica. Entonces, eso es lo que pasa. Ahora, todo eso es Hanukkah. Ahora, Hanukkah no quiere decir solamente que duró la luz, sino la luz del pueblo de Israel surgió otra vez después que estaban todos adormecidos, porque se dejaron llevar por la tecnología, por el modernismo, por todo lo que le ofrecieron los griegos y no supieron reaccionar hacia la identidad rápida. Ahora, estos Kohanim que hicieron la guerrilla eran los Kohanim máximos que había, era con su familia. Al final, ellos también terminaron mal. ¿Por qué terminaron los Kohanim mal? Después que expulsaron a lo eso. Porque los Kohanim no pueden tener, según la Torah, no deben tener gobierno, no pueden gobernar. Los Kohanim tenían que haber cedido el gobierno, apenas ganaron, tenían que haber cedido el gobierno a la tribu de Yehudá, la tribu del rey David, que esos son los encargados del gobierno. Pero como les gustó el gobierno, se quedaron 200 años en el gobierno y toda esa familia se exterminó y terminó y nunca más se volvió a saber de esa familia. Ahora, ellos formaron los macabeos y salvaron al pueblo de Israel en ese momento. ¿Qué quiere decir la palabra macabí? Mi jamoja bahelim Hashem. Mi jamoja bahelim Hashem. ¿qué significa? Mi jamoja bahelim Hashem. Entonces, dentro que tiene, Maccabi que tiene dentro, otra vez ver el cuerpo y el dentro de la palabra. Dentro de la palabra tiene Jaf y Bet, que vale 22, que son las 22 letras de la Torah. 22 letras del Aleph Bet. Entonces, de esto tenían las letras de la Torah, que es el alma del pueblo de Israel. Todo lo hacemos con letras. O sea que los libros de nosotros son muy aburridos porque todos son letras. Letras negras, no hay dibujitos, no hay diagrama, no hay nada. Todo es letra, letra, letra. Porque esa es la base de todo. ¿Pero qué significa lo que usted dijo? Dentro está Jaf y Bet. Maccabi, Jaf y Bet vale 22. Jaf vale 20, Bet vale 2. 22 son las 22 letras del Aleph Bet, del abecedario. Y en los extremos está Mem y Yot, que me da 50, que es el entendimiento de la persona. Cuando la persona, ellos dijeron, ¿cómo se vence a la cultura griega? Con las letras de la Torá y el entendimiento, el estudio de la Torá, eso, porque la guerra no es física. Aunque los expulsemos, la guerra sigue, la guerra no es física, la guerra es intelectual, la guerra es de identidad. Como todas las guerras del pueblo Israel son de identidad. Por eso no tenemos nosotros héroes de guerra, ni hacemos estatuas a los héroes, sino tenemos héroes de identidad. Ahora, al final vemos que los griegos mismos agarraron la cultura de nosotros, haciendo lo que se llama la Iliada, el Miocid, toda esa leyenda que hicieron, eso lo sacaron de nosotros, en vez de nosotros sacarlo de ellos. ¿Alguna pregunta? Muy interesante, yo no sabía ¿Por qué se come tanta subganillot? historia. ¿Por qué se come subganillot en Hanukkah? Bueno, en mi casa no la comía. Pero ¿por qué se Yo come la cosas de regalo. aceite?
Uno comían churro, otro comían, ¿cómo se dice? Buñuelo, otro sufganillá, otro levivot. ¿Pero por qué? Porque todo está aceitoso, está para recordar el En milagro Holanda el con el aceite. 31 se come oliebol, Que, bolas de, como de aceite. Eso sí, ok. eso es muy holandés, pero el No sucranio son, no. bueno, cada país tomó, cada comunidad en cada país tomó lo que es en su país, lo que es fácil de conseguir, lo que podían conseguir. Bueno, es parecido el oliebol. Claro, todo tiene que ser, todo tiene un origen parecido. ¿Alguna otra pregunta? Pero en la casa daban regalos. ¿Y qué jugaban? No, el sucranio, El cebibón. ¿Qué quiere cebibol, decir cebibón? eso sí. Cebibón lo ponían porque se iban a estudiar en secreto. Entonces, cuando iban a estudiar, venían los griegos a ver, ellos ponían a jugar cebibón como estuvieran jugando. Ahora, el cebibón tiene cuatro caras, ¿no? Dice Nes Gadol Ayapo, los que están en Israel, dice un negro allí, y el que está en la diáspora se dice Nes Gadol Allá, Sham, con una Shim. La diferencia en P, la Shim y la P. ¿Alguna pregunta? ¿Cuánto cumple uno prendiendo la Hanukkah? ¿Cómo se debería prender la Hanukkah? De Se agrega, derecha a izquierda. se decidió, había muchas opiniones en la época del Talmud. Al final se decidió, según Bet Hillel, según la escuela de Hillel, de que debemos cada día agregar una vela. Hay unos que decían, bueno, todos los días hay que prenderla toda. Hay otros que decían, no, hay que disminuir una para decir faltan 7, faltan 8. Y otros decían, no, hay que aumentar una, se decidió aumentar uno. La verdad, hubo épocas de mucha pobreza en la cual no había ni plata para prender una vela de aceite, entonces prendían una al día también, porque solamente al prender una al día ya cumplían. Hubo épocas así en el pueblo de Israel. Entonces, hoy en día lo que se queda la costumbre, se pone el shamash. ¿Qué es el shamash? El shamash es el utility, el que nos tiene que alumbrar a nosotros. Porque como decimos en lo que leemos, el lanu reshut leishtamesh bahem el alir otam bilbat. No tenemos permiso de utilizar las velas de Hanukkah para algo, por ejemplo, para leer o para iluminar la habitación, sino que el shamash es el que debe iluminar. Por eso, ¿cómo se llama el sol en hebreo? Shemesh, porque es el shamash de Akadosh Baruch Hu. El sol se llama Shemesh porque el Shamash de Akadosh Baruj Hu en el mundo lo utiliza para el día, para la luz, para la energía, para calor, etc.